Un hombre se está acercando para tocar el objeto. La policía se lo impide. Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido. Señores, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Invasión parlante, alterando la conversación. Comenzamos. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Bienvenidos a su programa favorito de todos los lunes, Invasión Parlante, que nos escuchan en Promo Estéreo de 5 a 6. Y les recuerdo que este programa es patrocinado por Lexia y nos pueden encontrar en Twitter en @LexiaGlobal y en Facebook como Invasión Parlante con una foto de perfil donde tenemos una vaquita siendo abducida por una navecita. Bueno, ahí nos encuentran, ¿no? Bueno, como todos los días, estamos acá, mi compañero Ángel y yo, como los más jóvenes de la tripulación. Y bueno, pues un placer tenerte aquí, Ángel. ¿Nos recuerdas tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Instagram, Facebook. Pues, no, yo no manejo Twitter, pero por favor con las tuyas. Ok, vale, las mías. Bueno, pues como saben, a mí me pueden encontrar en Twitter como Fer-Cuellar con Q. Y bueno, ahí vamos a estar reposteando los programas en caso de que se lo llegaran a perder por alguna urgencia de la vida. Y también si quieren volver a escucharlos. Ahora, también les recuerdo que Lexia no solamente está en Twitter, donde también van a encontrar los programas y donde van a encontrar también las recomendaciones. También estamos en Instagram como... A ver, ¿te sabes el Instagram de Lexia, Ángel? Trivia, Ángel. La paz. Trivia para la audiencia, que a ver quién se sabe el Instagram de Lexia. Seguramente empieza con Lexia y dice algo de Global. Exactamente, es Lexia-Global en Instagram. Y en LinkedIn nos pueden encontrar también como Lexia, @Lexia. Y bueno, hola Pau, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien. Bueno, que ya empezaron a dar en su programa favorito. Así ¿De ustedes? Muy bien, pues qué bueno, me da gusto escucharlos como cada lunes a las 5 de la tarde, ya lo habrás dicho, pero quien nos esté escuchando, que por favor, si aprecian a alguien, pueden compartir esta liga de Promo Estéreo para que nos puedan escuchar y pues cada vez nos escuchan más personas. Acuérdense que vamos a platicar de diferentes temas que les van a ayudar a romper el hielo con alguien, a verse interesantes o simplemente para tener algo de qué platicar, ¿no? Entonces, bueno, pues como cada lunes me gustaría saber, Fer, de qué vamos a hablar el día de hoy. Que bueno, como siempre, la tripulación más joven es la que prepara este excelente programa. Y pues el día de hoy está con nosotros Fer y Ángel, que trabajaron por ahí algo. Ok, sí, pues este programa va dedicado para que le den un dato interesante a una persona cuando se la quieran dar. Más bien, para entender cuál es el papel de las ciencias y las humanidades. ¿Esto por qué? Porque últimamente ha salido esto, bueno, siempre ha sido una discusión, ¿no? Las ciencias y las humanidades son lo mismo, van relacionadas, están separadas, entonces, bueno, vamos a aliviar un poco de esas dudas. Pero a ver, estamos pensando en las ciencias y las humanidades como disciplinas, como qué. Como disciplinas, sí, ¿Sí? sí, Ok. como disciplinas de estudio, sí. Ok. Y bueno, antes de que se espanten y cambien a otra cosa para escuchar, vamos a hablar de manera muy light de este tema, ¿no? No vamos a Sí, ser claro. ni profundos ni etéreos, no vamos a ir precisamente a la forma entendible de las cosas, ¿no? Con Fer y con Ángel. Así es. Vamos a hablar de cómo son las cosas, como nos hubiera gustado que nos las explicaran en algún momento mientras estudiáramos, así como Exactamente, eso es justo lo que... mortales, como me gusta decir. Exacto, un poco mortal. Vamos a hablar un poco mortales el día de hoy, porque precisamente este tema de repente se presta a ser como estos temas se prestan a ser como estereotipados, como de, ay, tienes que ser muy profundo, muy pensador o muy lo que sea, ¿no? Y en realidad Así no, es. la verdad es que en el día a día nos encontramos con cosas que tienen que ver con esto. Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad Humanista y siempre salían contratados internos, ¿no? Que nos decían, es que entender la fe y la razón y cómo la ciencia se mezcla con bla, ¿no? Y de repente,
sabes, ¿no? Leías cosas y pasabas la materia porque no sé cómo, ¿no? Sí, Pero pasaban los años y después ya con los años, con la experiencia y con formas más coloquiales de escuchar las cosas, decir, ay, pues era eso, ¿por qué son tan rebuscados, no? Entonces, bueno, trataremos de no ser rebuscados el día de hoy, vamos a ser lo más simples y ordinarios posibles, pero dándole profundidad al tema. exactamente, o sea, nunca sin dejar de lado que es un tema complicado, que es un tema Sí, claro. complejo. O sea, no lo Sí. vamos a banalizar, pues, sino más bien es como hacer la versión que alguna vez te hubiera gustado escuchar para entender, bueno, ¿por qué es esto? ¿Qué pasa? ¿No? Hacerlo entendible, Muy bajarlo. bien. Ok, pues algo que me gustaría resaltar mucho sobre este programa y que me gustaría con lo que empecemos es que muchas veces también la ciencia se queda como relegada al gran campo de la academia, ¿no? O sea, muchas veces Ujú. ciencia es igual a escuela, ¿no? Hacer ciencia o ser científico es igual a una institución, ¿no? Que dice que es algún Laboratorio. laboratorio, instituciones de investigación, ¿no? Pero la verdad es El, que el doctor de Phineas y Ferb, ¿cómo se llamaba? No me eh, acuerdo. Dr. Smith, el Ah, doctor Smith. él. Duffer Smith, ¿vale? Sí. Doofenshmirtz, sí, sí, sí. Pero no todo es Duffer Smith y laboratorios. Ok, bueno, ok, entonces acá lo que yo quisiera resaltar es que la ciencia siempre está relacionada con la sociedad. O sea, no solamente es la forma en la que alguien tiene una bata y hace experimentos y no necesariamente es química y no necesariamente es física o es biología, ¿no? O sea, la ciencia es todo el proceso en el que se crea conocimiento, en el que haces un descubrimiento, ¿no? O sea, y tiene un método y tiene técnicas. O sea, tampoco es así como, ay, lo voy a pensar y ya, ¿no? O sea, tampoco, o sea, uno puede pensar cualquier cosa, pero precisamente la base de la ciencia es que tiene este método que lo hace válido, ¿no? ¿Y cómo hace este método que lo hace válido? Bueno, pues es a través de los años. ¿Por qué? Porque la verdad es que así se validan las ciencias. Alguien importante alguna vez dijo, esto funciona y esto se va a aplicar así por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, algo que también me gustaría que se entendiera también en este programa, Amén. es que las teorías muchas veces también se pueden hacer ideologías, se pueden hacer una cosa que ya es inamovible, incriticable. Entonces, esto también nos hace creer que muchas veces la ciencia es la verdad absoluta, la verdad máxima, pero en realidad no se trata de eso, se trata de ver No. cómo ella ve la realidad. Y que muchas veces la ciencia misma se ve así como una creencia y ya no tanto como una disciplina. Es con lo que me gustaría empezar este programa con esta idea, ¿no? De que, o sea, se puede cuestionar y no tiene solamente un fin, no solamente conocer por conocer, sino también está ligada a intereses políticos, intereses económicos, culturales, sociales, y por eso mismo es que acá traigo algunos ejemplos interesantes sobre cómo la ciencia siempre se ha visto implicada con un fin que no siempre es científico, sino siempre es social, y bueno, para eso se ha instalado de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, Que alguna vez bueno, aquí es muy importante no separar los términos, porque al final no, o sea, algo que tenemos que ver como en palabras más llanas o en un ¿cómo decirlo? De una manera más simple es que, pues, de alguna manera todo es social, porque todo tiene que ver con las personas, ¿no? O sea, son personas desarrollando cosas y descubriendo cosas, pues tiene que ver con las personas. Si son descubrimientos o verdades o nuevo conocimiento que está a favor de las personas o a través de la visión y el entendimiento de las personas, pues evidentemente es algo que va a servir a la sociedad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya después veremos positiva, negativamente, moral, inmoralmente, ¿no? Pero va a aplicarse en un entorno social, ¿no? Entonces, por eso es que no, desde ahí no podemos separar las disciplinas como si una atendiera piedras y otra atendiera personas, ¿no? Y muy bien, justo lo que nos dice Pérez, veamos ejemplos de cómo la ciencia o este descubrimiento o este desarrollo de conocimiento, pues ha estado presente a lo largo de los años con diferentes fines, matices, salidas, ¿no? Cuéntanos, Fer. bueno, algo que me parece muy interesante es Silicon Valley. ¿Alguna vez ustedes conocieron a Silicon Valley, el Valle de la Silicona en California? No sé si les suena Ujú. el nombre Sí, por ahí. Les sí, han Silicon claro. escuchado, Valley, claro. ¿sí? A Silicon Valley.
Ajá, Silicon Valley. Y bueno, pues esta iniciativa que, o sea, yo no sé, me gustaría que me compartieran sus impresiones sobre Silicon Valley, pero lo que yo sabía es que era así como un conglomerado grande de la tecnología, ¿no? Pero, Ujú. ¿ustedes qué saben? ¿Tú qué sabes, Ángel? Me encantaría que me platicaran. Em, pues eso igual que es una parte de los Estados Unidos en la que se concentran la gran mayoría de los inventores o innovadores de tecnología a nivel mundial. No estoy muy seguro, creo que hace poco salió una noticia que tuvieron un problema ahí en Silicon Valley, también con toda esta situación de la recesión en Estados Unidos, los problemas económicos que están atravesando ahí, pues también de repente mucha gente empezó a retirar inversiones, pero a profundidad de ese tema, digamos, no lo sé. Ok, bueno, pues es interesante que te vayas luego a lo grueso de las inversiones, porque, o sea, yo también lo creía como algo meramente negocio, ¿no? Pero ahora que estabas investigando, es que nació de la Universidad de Stanford. Ok. La universidad tenía esta área que decía, bueno, vamos a ocuparla y empezaron a hacer laboratorios de los que está ya muy eh, diseminado en nuestra sociedad, que son los startups, ¿no? Un startup que es un emprendimiento, ¿no? Ujú. Bueno, pues la Universidad de Stanford tenía este campo libre y dijo, bueno, vamos a conseguir financiamiento y vamos a hacer que los egresados se queden y hagan proyectos de investigación. Entonces, por mucho tiempo Stanford invirtió muchísimo en tecnología, sobre todo por ahí de los 1970. Entonces se enfocó mucho a hacer transistores. Ay, no sé si conozcan una canción de, si sea de sus tiempos, que se llama Mi mono transistor de Jumbo. Bueno, pues yo dije, ¿qué es un Sí. transistor? Hasta ahora me lo pregunto. Sí, Sé o que la sea, canté y nunca supe qué era. sí, exactamente. Y ahorita, o sea, como que me queda clara la idea. Y estos se utilizan para diversos tipos de aparatos eléctricos, teléfonos móviles, tabletas, computadoras, Ujú. incluso robots, ¿no? Y un transistor básicamente es un dispositivo que comunica la entrada de información con la salida, ¿no? En cualquier tipo de dispositivo tecnológico, como lo acabo de mencionar, ¿no? Teléfonos móviles, tabletas, computadoras, etcétera, ¿no? Que ahora se llaman chips, ¿no? Exactamente, exactamente, que son los Ok. que reciben señal, transforman esa señal y la convierten en información, ¿no? Y bueno, este fue el gran descubrimiento que Silicon Valley quiso explotar, bueno, que quiso explotar Stanford y por eso hizo Silicon Valley, porque la silicona es la principal materia prima con la que hacen estos transistores y por eso se llama así, ¿no? Porque pues hubo una acumulación muy fuerte de este material porque fue el futuro de la tecnología, ¿no? Los transistores fueron el primer paso para conocer el mundo como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Y es interesante que haya nacido, sí, nació de la Universidad de Stanford, pero un profesor dijo, oye, es que o sea, esto ya no es académico, o sea, yo puedo sacar dinero de esto, puedo hacer negocio, ¿no? Entonces, Frederick Terman, profesor de la Universidad de Stanford, bajo el manto de la universidad, empezó a a incentivar a que los egresados ya que tenían el capital económico suficiente y la formación capaz, a que hicieran sus propias empresas. Y de ahí nació HP, fue de las primeras que se instauró con Silicon Valley, con egresados de Stanford. Entonces fue como este gran parteaguas, ¿no? Que nos mostró cómo necesariamente no están separadas, y no es que la ciencia venda y sea el diablo por vender, sino porque es parte de, ¿no? En algún punto el profesor y los egresados vieron que tenía este potencial de poder hacer ciencia y descubrimientos que ayudaran a la humanidad para lo que sea, que no necesariamente estuviera en el gobierno, porque antes esto lo hacía nada más la NASA, la humanidad estadounidense, que eran los únicos los que tenían los recursos para poder llegar a hacer un descubrimiento de este tamaño, ¿no? Entonces eso abrió las puertas para que no se consagrara solamente este tipo de descubrimientos en la academia. Y eso me parece que es un salto muy importante. Que Algo bueno, que justo como lo dijiste, fue la manera de democratizar de alguna forma la ciencia, el conocimiento y el desarrollo de negocios a partir de la innovación, ¿no? Porque exactamente. justo como lo mencionas, o sea, esto ha pasado toda la vida, o sea, antes los grandes científicos, estudiosos, gente de la academia, pues terminaba en la NASA, terminaba en todas estas,
grandes corporativos que hacían desarrollos millonarios, que eran los únicos que tenían para pagar una computadora con un disco duro del tamaño de una manzana, ¿no? Cosas así. Sí. Pero ¿qué pasa? O sea, la tecnología avanza tanto, o sea, que ahora te permite pues tener esta democratización de la innovación, de la tecnología y de las mentes, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque, o sea, ahorita ya lo vemos como que es muy común, ¿no? Que hay empresas que se dedican al desarrollo tecnológico, pero por mucho tiempo el desarrollo tecnológico estuvo sobre todo impulsado por la guerra, por los conflictos Así bélicos, es. y eso quedó muchas veces en manos de los gobiernos. Estamos Ujú. hablando, por ejemplo, que no, nadie más tenía el dinero para hacer investigación científica, biológica, física, matemática, lo que tú quieras, si no era del gobierno. Entonces, Así es. a Claro. principios muy políticos, ¿no? O sea, que no está mal, ¿no? Pero digo, por mucho tiempo fue así, o sea, el primer, la primera mitad del siglo XX así fue, o sea, y la gente a veces lo da por sentado, pero fue un gran brinco, o sea, que pasara solamente de estar en manos del Estado a que pasara ya a utilizarse para otros fines, no solamente para hacer estrategias de defensa o ataque, sino también Y, para darle un sentido en la vida cotidiana. y también el cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, o sea, hubo un tiempo en donde la percepción y la forma de ver el mundo de la gente era, pues, trabaja, fórmate, bueno, más bien fórmate, estudia y después trabaja para ser simplemente un obrero, ¿no? O Así sea, o es. hacer cosas muy mecánicas y las cosas de descubrir el conocimiento se quedaron atrás. O sea, incluso las mismas universidades hablan de que la universidad es un espacio para crear conocimiento, ¿no? Y con el tiempo, esta parte de la evolución de las carreras universitarias que volvían a la gente, pues simplemente, pues máquinas repetidoras o obreros como tal, pues pierden toda este sentido de la universidad como el espacio del descubrir del conocimiento, ¿no? Entonces, sí tenemos como esa época también en donde pues las personas de pie pues se limitan a recibir las innovaciones de los grandes corporativos y alinearse a las decisiones de los grandes gobiernos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa ahora? Pues viene este despertar en lo que ya decíamos, la democratización de las cosas, el entender el conocimiento de otra forma, las startups, ¿no? La Ujú. tecnología al alcance de tu mano. Creo que hay Eso. como muchas cosas en medio, ¿no? Y esto de la guerra me parece súper interesante porque justo es la ciencia al servicio de los más poderosos, pues siempre va a dejar, pues, conflictos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. No, y Ya no se hay que termina olvidar enfrentando a que, King Kong y a Godzilla. Pero adelante. sí, no, y es que precisamente no hay que olvidar que muchos de los productos y mejoras, incluso algunas marcas que conocemos hoy en día, nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Por ejemplo, la motocicleta se creó por el tema de un vehículo que pudiera moverse de manera rápida y ligera en un terreno tan destruido como era en Europa por todo el tema de las trincheras. Me parece, creo que también Burberry, las gabardinas, el- nacieron como una vestimenta para la guerra. Hershey's, me Volkswagen. parece que también, sí, también. Muchas marcas, muchos productos, que de hecho luego ya se usaron, incluso hablaban de la NASA, bueno, de los Estados Unidos, pues de hecho el proyecto Manhattan como tal, la idea era encontrar una fuente de energía. Luego no se le dijo a todos que se iba a utilizar en las bombas atómicas. Ok. Ah, ese era el Sí. proyecto Sí, sí. Manhattan. Este- Parte de, sí, 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 sí. Sí, Wow. sí, parte del proyecto Manhattan estuvo involucrado en lo que fueron las bombas. No, o sea, no quiero desinformar al público, pero hay una relación entre una y otra. Ok. Y sabes también en qué me parece interesante que también tiene que ver con la salud pública, porque encontré que un biólogo, bueno, un médico que se llama Rudolf Virchow, es el padre de la patología moderna, porque ¿qué descubrió? Que el cáncer, o sea, antes la medicina tenía esta idea rara de que el cáncer venía así, casi casi por generación espontánea, si lo pongo en palabras vanas, y Ajá, no, Rudolf se dio cuenta de que no, el cáncer viene de células preexistentes.
células que algo salió mal en ellas, y como las células se hacen a partir de otras células, o sea, porque una célula no nace así, ¿no? Sino que viene Ajá. de material genético de una célula anterior. Entonces, cuando se reproduce de una célula dañada, resulta que pues, se va a reproducir esta célula, como ya sabemos que es el proceso de mitosis celular. Entonces, esto provoca que esas células dañadas se multipliquen y que vayan posteriormente desarrollando un mal que ya estaba en el código genético de la célula anterior, ¿no? Antes no se sabía esto en la medicina, y les estoy hablando del siglo XX, o sea, no tiene mucho. Entonces, Sí, Eso está súper interesante porque al final es justo lo que decías al principio, o sea, la ciencia no tenemos que verla como esta verdad absoluta o solamente los super cerebros que estén donde estén, no lo saben todo. En realidad la ciencia se cuestiona a sí misma constantemente, ¿no? Y se refuta, ¿no? O se comprueba o se mantiene. Y eso es lo que nos hace que tengamos avances, ¿no? En todos los aspectos. Y lo que mencionas me parece súper bueno a nivel contraste, porque tenemos como la ciencia a lo largo de los años, ¿no? Al menos de lo que nosotros tenemos conciencia, ¿no? O de lo que sabemos, ¿no? Eh, ha servido siempre como en estas dos líneas, ¿no? En un tema como de destrucción, control, conquista, etcétera. Y por el otro lado, pues, cómo ayudar a la humanidad a ser mejores, ¿no? Es como la dualidad del ser humano, puesta en eso. exactamente, sí, o sea, perdón. no, no, Adelante. no, totalmente. Y creo que también Fer al inicio mencionaba algo muy importante, que también es este tema de la curiosidad. Más allá de la curiosidad, del cuestionamiento. Ok, científicamente se dice esto, pero hay otras teorías, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, teorías de la creación del universo, hay muchas, de cómo se constituye el universo a nivel físico. Ese es un ejemplo. Incluso dentro de la propia ciencia no hay que puedan decir, ay, fue una manera en la que se creó el universo. No, son varias. Entonces también viene este aspecto de cuestionarse, pero siempre en base a conocimiento, o sea, a partir del conocimiento y lo que es el método científico, ¿no? Observar, cuestionarse, generar una hipótesis, crear una experimentación, crear conclusiones y repetir. Sí. Y también algo importante que también quería sacar con esto de lo de la patología es que también no solamente fue un gran brinco para la investigación médica, sino también que fue un gran brinco para la salud pública, porque Rudolf, el descubridor de la patología moderna, al mismo tiempo impulsó con sus investigaciones, se dio cuenta de que, o sea, ningún paciente se podrá tratar si no hay un sistema de salud democratizado. Y eso también no solamente obstaculizaba la atención de pacientes, también obstaculizaba que los mismos científicos médicos tuvieran la facilidad de acceder a recursos para hacer sus investigaciones. Entonces él Sí, dijo, si queremos, experimentos. sí, dijo que, o sea, tenemos que hacerlo, o sea, tiene que venir del gobierno y tiene que venir para todos, o sea, no solamente para curar, sino también para desarrollar y para que la gente pueda tener acceso a atención médica, ¿no? Entonces, fíjese, de algo que se vería así lejano, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el cáncer con la salud pública? Pues, o sea, fue un personaje el que unió estas dos luchas, ¿no? Que es una importante investigación, conocimiento por saber por qué se producía el cáncer, y de la mano fue que, oye, es que esto también tiene que hacerse público, la gente se tiene que atender desde un sistema de salud pública, ¿no? Entonces fue como darse cuenta que no es... Bueno, a ver, ahí también es muy importante cuestionar la parte que mencionabas al principio, ¿no? Del todo tiene un interés, ¿no? O sea, siempre, toda acción humana tiene un interés de trasfondo, aunque haya como una bandera de frente, pues también para los científicos, justo ya lo decías, ¿no? Para los científicos es importante que el gobierno de alguna manera estableciera esto como una política de salud pública, porque era la forma en la que los científicos o los médicos, en este caso, médicos científicos o desarrolladores o lo que tú quieras, pudieran pues observar más de cerca el fenómeno, ¿no? Sí, Con un financiamiento, con una muestra muy grande, ¿no? O sea, al fin- Repetí. repetible, exacto. Y ellos, y no quiero decir con eso que ellos tengan otros fines maquiavélicos, ¿no? De ponerle un tercer ojo a las personas, sino que
pues también el avanzar en la ciencia significa tener a tu disposición ciertas cosas, que es aquí donde también entran los conflictos éticos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en la Claro. salud, ¿no? ¿Qué tanto se puede probar en personas? Entonces, si no es en personas, es en animales, pero ¿qué tan ético o no ético es probar en animales? Ujú. ¿Sabes? Sí, exactamente. Y eso también nos lleva a que también ha traído a colación muchos problemas relacionados con, por ejemplo, la propiedad intelectual, ¿no? O el hecho Claro, de que también estaba leyendo un caso muy interesante de que desde 1987 en Estados Unidos es aceptable que se puedan patentar animales transgénicos. O sea, ¿qué quiere decir transgénicos? Que tengan un gen sí, modificado, ¿no? O sea, que sea ok, un ratón, por ejemplo, en este caso concreto, en 1987 se patentó a un ratón que fue alterado genéticamente con un gen de cáncer. O sea, se detectó que hay un gen que se podía aislar y se podía introducir al ratón. Entonces, este ratón se quedó como muestra y fue admisible para que esto fuera repetible para los investigadores en Estados Unidos en materia de cáncer. Y eso fue así como, bueno, pues si no es en animales, entonces ¿en qué? ¿No? Por ejemplo, sí, apenas leí un caso bueno, no era un caso, era que hubo un debate, que decían que había personas que proponían que todos los presos y todos los violadores, y no sé qué, que fueran utilizados para pruebas, ¿no? Médicas, etcétera. Y entonces había alguien que en la discusión que decía, a ver, o sea, es muy fácil explicar el por qué eso no funciona, ¿no? Y no podríamos dejar de utilizar animales en vez de personas, porque los animales tienen ciertos, o sea, son muchos, ¿no? Tienen ciertas características que nos hacen poder probar ciertas cosas. No están tan, por decirlo de alguna forma, no están tan mutados como los seres humanos, ¿no? O sea, es una especie muy particular y sobre esa haces miles de experimentos y no te alcanzaría la cantidad de presos para hacer las muestras que se hacen en animales. Entendí el punto, pero también sentí horrible por los animalitos. sí, claro, claro. Y de hecho, creo que es también una buena pregunta que a mí me surgió ahorita que se estrenó Guardianes de la Galaxia 3. No hay spoilers, No, tranquilos. por Los favor. que ya, los que ya la vieron van a entender, los que no, pues ahí les dejo la duda. Y a mí sí me dejó la duda esta película de cuándo es demasiado. O sea, cuándo se justifica todo lo que se puede hacer en pro del avance científico, de mejorar a la sociedad, porque de repente puede entrar precisamente, se pueden violar códigos morales, ya incluso con seres humanos o con animales, que quieras que no, pues nos da esa parte de empatía, de sensibilidad, que ver un animal maltratado, en un mal estado, todas las pruebas, por ejemplo, todas las pruebas de cosméticos que hacen en animales, pues es algo bastante cruel de ver y siempre va a afectar a la mayoría de las personas. Entonces, de repente, ¿cuándo es demasiado, o más bien, hasta qué punto ya es mucho el progreso? ¿Hasta qué punto podemos decir, ya no hay que ir más allá de esa línea? ¿No? Y estoy seguro de que más de una vez han hecho esa pregunta, porque, pues volviendo al tema de la milicia, no olvidemos el agente naranja en la guerra de Vietnam. Literalmente era un agente químico que al tener contacto con el oxígeno prendía fuego. El napalm, ¿no? Entonces, O todos los ah, experimentos no, creo que en la también en Segunda Guerra Vietnam. Mundial, ¿no? O sea, los experimentos que nos dieron avances en medicina, pues vienen de un Ujú, montón de experimentación con humanos, ¿no? El famoso así es. libro, que no me acuerdo cómo se llama, pero un libro que viene muy detallado en dibujo y en venas, arterias, etcétera, y bla, bla, está vetado por la medicina moderna porque se hizo, es el libro más exacto y más cercano al cuerpo humano por dentro, pero se hizo a partir de todos los muertos judíos que mataban para hacer estos dibujos, ¿no? Y estas disecciones. Entonces, por eso está vetado y han tratado de hacer como réplicas, pero pues no le llegan a ese nivel. Entonces, justo dices, bueno, es que hoy en día hay gente que ha podido operar cosas que parecían inoperables utilizando ese libro. Y entra el famoso dilema de la filosofía que nos enseñaban, no sé si se los dijeron alguna vez en la prepa o en la secundaria, del si tienes un tren que se va a descarrilar porque hay una Ujú. persona sobre la vía, ¿no? ¿A quién salvas? ¿Al de la vía o a los
500 que se van a morir en el tren, ¿no? Pues en realidad todas son vidas valiosas, qué difícil, ¿no? Así es. Y ahí es donde justo tenemos ese dilema que nos decías al principio, Fer, del cómo la ciencia se cruza con esta parte humana, ¿no? Con las humanidades. Eh, y hasta que pues, realmente están como, pues muy, muy entrelazadas, ¿no? Pues siempre están en este constante hablar, ¿no? O sea, siempre están en diálogo, ¿no? Por ejemplo, yo acá traigo también el ejemplo de los transgénicos, porque me parece como que uno de los ejemplos más ideales para ilustrar esta constante discusión, ¿no? Hay, científicamente, los transgénicos empezaron a utilizarse porque se dieron cuenta que las especies silvestres son mucho más resistentes que o sea, por ejemplo, todo lo que conocemos que comemos no es originalmente lo que es. O sea, por ejemplo, las flores de cempasúchil que nosotros ya vemos que vienen entrelazadas, que parece que son muchas florecitas así amontonadas, la típica cempasúchil que compramos, pues no es la original. La cempasúchil original es solamente una planta que tiene 3 pétalos, o sea, es muy, muy flaquita. Entonces se ha modificado, o sea, se ha hecho un cruce genético para que salieran las plantas así. ¿Por qué? Porque son más vistosas, a la gente le gustó, y se venden y se puede multiplicar su cultivo, ¿no? O sea, no afectaba la estructura genética para mal de la planta ni nada, ¿no? Y las hacía más estéticas. Igual con el maíz originalmente es una mazorca muy pequeñita que apenas tiene 2 hileras de granos, ¿no? Que se llama teocintle, ¿no? Y bueno, pues ¿qué se dio cuenta? La industria agrícola se dio cuenta que pues a veces estas especies que son muy ideales porque aguantan condiciones climáticas extremas y, o sea, literalmente pueden crecer como hierba mala en cualquier lado, pero no necesariamente sirven para alimentar ni para cubrir la demanda de alimentos. Entonces, ¿qué hacemos, no? Pues se puede hacer el cultivo a través de invernaderos, que es donde ya tienen estas condiciones súper específicas para que crezcan las plantas, pero porque ya tienen otros procesos, ¿no? Se podrá decir que son un poco más delicadas de cuidar, por lo que requieren mucho más cuidados y requieren a un agricultor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran debate con los transgénicos? Que muchas veces hay plantas silvestres originarias que no se conocen. Y esto también no permite que se terminen de modificar, de conocer para ver cuál es la mejor forma de reproducirlas en masa, ¿no? Y que no solamente se puedan reproducir en masa, sino que puedan enfrentar el calentamiento global, porque yo, eso, o sea, hay algo que les quiero Ok. contar, que de alguna vez que tuve un trabajo en una asociación civil, y bueno, había muchos proyectos de económicos para mejorar la producción, ¿no? De tomates, lo que tú quieras, ¿no? Pero tú vas a Mm. hablar con el señor agricultor y le dice, señor agricultor, ¿cuál es su mayor problema? El clima, que ya no llueve cuando tiene que llover. Entonces, o sea, independientemente de todos los insumos, toda la ayuda que le pueda dar cualquier programa de gobierno, el gran problema es el clima, ¿no? Y esto también trae a debate los transgénicos, porque dicen, bueno, es que ahora necesitamos plantas que resistan cualquier tipo de clima, en cualquier momento del año, ¿no? Que ya no tiene que ver con el ciclo Claro. natural de la planta. Claro. Entonces, Son es cyborgs. exactamente. Ujú. Es Y como no la solo, película de Interestelar, ¿la vieron? Justo ay, no. habla, bueno, no les voy a hacer spoiler, pero ahí la Ajá, primera parte es eso, ¿no? Habla de que todos los cultivos de todas las semillas habidas y por haber ya no resisten las inclemencias del clima, ¿no? El cambio climático. Y lo último que queda es el maíz, que es lo más resistente. Ahorita me Ujú. acuerdo de eso que estabas diciendo. Ok, sí, sí. algo así. Exactamente, y precisamente el maíz es como lo que más utilizamos, la planta a la que se le puede modificar genéticamente y se le modifica genéticamente para el alimento animal, ¿no? O sea, México tiene estrictamente prohibido el maíz transgénico para consumo Consumo humano, humano. pero es legal que se compre maíz transgénico para el Pues era consumo lo mismo, te vas a comer el animal del que está animal. comiendo eso, exacto. Ajá, Oye, pero qué curioso, porque justo cuando escuchamos la palabra transgénico, creo que es algo que se ha satanizado y muchas veces sin siquiera entender el trasfondo de lo que es y las implicaciones del por qué se prohíbe, ¿no? En México el consumo humano, pero no para los animales, del por qué lo escuchamos y es como, ay, no, una alteración. ¿Qué hay detrás? Digo, no sé si lo tengan como en el radar. ajá. ¿Ustedes qué saben? Bueno, pues lo que yo sé es que hay dos grandes
ideologías, vamos a llamarlo así, o sea, ideas que defienden que no necesariamente son muchas veces racionales, sino simplemente son ideas a las que las personas se Ujú. aferran. Y bueno, muchos dicen que los transgénicos, o sea, todavía no se ha demostrado científicamente que produzcan cáncer, pueden producirlo, sí, pero no se ha demostrado exactamente cómo o qué onda, ¿no? O sea, no se tienen pruebas, ¿no? Pero también es importante porque a nivel cultural el maíz en México significa muchas cosas, ¿no? Para los agricultores que muchas veces son indígenas o que no son indígenas, pero tienen esta tradición de recuperar Ujú. lo que significó el maíz para la cultura prehispánica, ¿no? Entonces, también el maíz transgénico significaría sacrificar o alterar la composición genética de las múltiples variantes que tenemos de maíz acá. Entonces, hay una gran discusión en que si se llegara a plantar el maíz transgénico junto con el maíz normal, podría haber un cruce ahí raro al momento del cultivo. Cuando van creciendo las plantas, puede que éstas alteren la composición de las que están creciendo. Ok, Entonces, no se quiere perder este elemento de la identidad mexicana, ¿no? Que es su variedad de lote autóctono. Entonces, endémico, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso es que no hay a favor, no se está a favor de esto, ¿no? Sobre todo, incluso he visto que este fundamento tiene más peso, o sea, el fundamento cultural, que incluso el del cáncer, ¿no? O sea, lo que pesa más es la incertidumbre sobre cómo va a afectar al maíz que ya es endémico. O sea, no se sabe y no se quiere perder esta riqueza de maíz endémico que tiene México, que ya sabemos Y que que por tiene. otro lado también ya se está perdiendo porque al sembrar menos hay muchísimas especies de maíz que hemos perdido, ¿no? Exactamente. Y así también es. la otra cara de la moneda es que también no consumimos todos esos tipos de maíz, no todos esos maíces se comercializan y son parte del consumo diario de la gente, ¿no? Es Entonces, correcto, por eso el mueren. maíz, exactamente. Entonces también están los argumentos a favor, es que el maíz transgénico ayuda a cubrir la demanda exorbitante de alimentos, tanto para animales como para el consumo humano. Porque, o Así es. sea, hay un momento en el que la agricultura ya no se da abasto para poder satisfacer las necesidades humanas. Entonces, Que bueno, eso es debatible, ¿no? exactamente. A Dupont le Ajá, gustó tu comentario, pero, o sea, en realidad es justo parte del discurso que muchas veces nos hacen, pues, tragarnos, ¿no? Así junto con sus transgénicos. Y es complicado y es debatible completamente, porque cuando hablamos de que faltan recursos o cosas así, o la demanda de alimento, etcétera, la realidad es que hablamos de la demanda creada de alimento específico, ¿no? Que te quieren vender, sí, Exactamente. ¿no? O del tipo de la mala distribución de los recursos en el planeta. Eso no quiere decir que los recursos sean, no alcancen para los seres humanos, sino más bien están mal distribuidos, ¿no? Exactamente. O te quieres comer fresas, siberianas, pues obviamente pues eso va a tener sus implicaciones, ¿no? Y dejaste de comer maíz endémico, bueno, pues tiene sus implicaciones, ¿no? Y de ahí es que no te das abasto. Pero bueno, también eso, lo que yo sabía, lo que yo había escuchado de parte de todo este debate, es que te acabas la tierra, ¿no? Al querer ujú, generar, pues, esta gran cantidad de alimento para satisfacer a toda la población, para que todos coman maíz, para que a todos se les antojó, pues entonces te acabas la tierra y el problema vendrá después. Esa es parte como de los debates también que hay con respecto a los transgénicos, que incluso han comprado en Estados Unidos tierras, tierras y tierras que se dedican a sacar un montón de estos productos, pero que eventualmente pues va a ser tierra que va a morir. Exactamente. correcto. Sí, y también añadiendo a lo que dice Pau, es el tema, está este dato que dice que se desperdicia más comida de la que se consume. Exacto. Entonces, también viene ahí este tema de los recursos, de a dónde realmente, para quién está pensada tanta comida, ¿no? O sea, de verdad, desde que yo supe eso, cada vez que entro a un supermercado digo, bueno, y se acabará todo lo que hay, solo digamos en exposición, ya ni digamos lo que se sabe que tienen en bodega o en refrigeradores en la parte de atrás. Tan solo con lo que está enfrente, yo no pienso que se acabe, o sea, la verdad. Sí, que Sí, prefieren tirarlo y que se eche a perder a regalarlo. sí, Sí, totalmente. Bueno, que hay Sosa. bancos de alimentos y eso, ¿no? Oigan, Pero pero ya es otro tema.
Sí, totalmente. Oigan, pero bueno, hablando justo de esta parte de la ciencia y de las humanidades que estábamos abordando y de todos estos ejemplos, pues creo que también, además de los transgénicos, que me parece un excelente ejemplo que hemos abordado, pues también hay otras cosas que hemos visto y que de repente se han vuelto como mi mamá siempre lo dice, ¿no? Ay, ya nos alcanzó el futuro, ya nada más faltan los autos voladores, ¿no? Y cosas así, ¿no? Creo que también hemos visto avances tecnológicos interesantes que de alguna manera pues vienen de esta parte del descubrimiento del conocimiento y el desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Sí, ahorita con el comentario que hiciste de que es una demanda enfocada, ¿no? Porque pues ya estamos acostumbrados a pedir un solo tipo de maíz, o sea, también, o sea, la industria no se diversifica, ¿no? Para crear otro tipo de consumo, ¿no? De Porque no oferta. es negocio, porque Exactamente. lo masivo es el negocio. Exactamente. Ah, y esto me trae a colación el siguiente tema que tenemos planeado para el programa, que es la eliminación de plásticos, ¿no? Últimamente está súper de moda y está de moda y México lo hace ley por el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de Plástico, que se firmó en 2019, cuyas consecuencias más cercanas a nosotros será la eliminación de las bolsas de plástico, pero también contempló que se hicieran otras alternativas, ¿no? Y dentro de o sea, dentro de este acuerdo no solamente fue eliminar las bolsas de plástico, sino también que tanto los gobiernos como las empresas dieran alternativas biodegradables o biobasadas. ¿Esto qué quiere decir? Que sean envases, empaques más agradables para el ambiente, que se degraden más rápido, que no sean tan dañinos. Y bueno, a raíz de esto, muchos investigadores en México, encontré una investigación particularmente del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados, Sinvestab, que es del Politécnico, y bueno, se descubrieron que estas bolsas biobasadas podrán hacerse a partir de fibras de caña de azúcar, salvado de trigo, maguey, cáñamo y raíces, incluso almidones, ¿no? O sea, estamos hablando de una variedad increíble de materiales con los que se puede hacer bolsas similares a las de plástico para poder hacerlas una alternativa biodegradable. Ujú. Pero este científico del CIMBESTAF lo que estaba diciendo es que incluso la maquinaria para hacer las bolsas, tanto de plástico como de estas alternativas biodegradables, se utilizan las mismas máquinas. O sea, no tendrás que cambiar toda tu maquinaria para poder cambiar el envase, ¿no? El problema, dice el investigador, es que todavía no hay tecnología para hacer más barato la transformación del salvado de trigo, del maguey, del cáñamo y estas raíces en una forma de materia prima para después hacer las bolsas. O sea, o sea, todavía no está el primer paso antes, ¿no? O sea, si está la Sí, maquinaria para serían hacer. carísimas. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Pues ahora en el mercado hay una gran oferta de plásticos ligeros, ¿no? O sea, no sé si por ahí habrán escuchado de los formatos como el Puch, que es como estas bolsitas que se pusieron de moda, como Econopack, Ahorropack, ah, Ujú. Los incluso pouches. hay de ujú, papel caja, de papel craft, ¿no? Que se han posicionado hoy en día como una opción más amigable con el ambiente, pero ahí viene el gran pero, Ujú. que están hechos de varios tipos de plásticos y no son tan fáciles de reciclar porque para eso tendremos que tener una industria de reciclaje muy grande que pudiera separar los Descomponen todo eso. diferentes. Exactamente. Entonces fue así como es. de. Sí, y de repente es la virtualidad, ¿no? De las cosas, y es lo que platicábamos en algunos estudios que hemos hecho de la ecoansiedad. Ujú. Hablábamos de las nuevas generaciones muy preocupadas por el medio ambiente, ¿no? Pero de repente vemos contrasentidos como consumen un montón, etcétera. La realidad es que ellos no quieren venir a cambiar el mundo, ¿no? O sea, les encantaría, pero también imagínense ese peso sobre tu cabeza de decir, ay, somos los que tenemos que dejar de hacer todo lo padre, todo lo rico y todo lo divertido, pues qué hueva, ¿no? Y más cuando eres joven. Entonces, lo que buscas más bien son esos placebos que te hacen sentir que eres mejor persona porque no la estás cagando como tus papás o como tus abuelos, ¿no? Ujú. Sin pensarlo mucho, ¿no? Y ahí es donde dices, ay, no, ya no me voy a llevar la botellota de plástico duro, terrible, mejor me llevo esta bolsita que es más chiquita y contamina menos. No, hermano, pues la verdad es que contaminas más, ¿no? O igual, Sí, ¿no? Pero Ujú. la realidad es que eso, pues nadie te lo dice y el consumidor tampoco está tan interesado en quererlo saber, porque lo que No, quiere es quitarse ese peso encima, ¿no? exactamente.
Sí, De no, hecho, mencionabas que pues no quieren y hasta cierto punto no sé qué tanto no lo quieren ver, ¿no? No, pues Porque no. sí, o sea, de repente te mencionan, no, por ejemplo, ya muchas nuevas generaciones, un ejemplo muy mexicano, ya no tiran el globo porque contamina y se va al océano y toda esta cuestión, pero les dices, ay, vamos a la tienda, ay, vamos en carro. Ujú, sí, 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 o sea, hay sí, cosas que cuestionas y otras que no quieres cuestionar porque forman parte de tu exacto, comodidad, ¿no? sí, exactamente. Y ahí entra otra vez la ciencia, ¿no? ¿Cómo la ciencia invierte para hacer un empaque con diferentes tipos de plásticos, etcétera, y no pudo invertir para hacer estas bolsas biodegradables más accesibles? No, porque no son flashy, ¿no? Porque no te permiten poner este empaque bonito, pues porque en realidad serían todas feas, serían estándar, ¿no? No tendrían diferenciación y van en contra del consumo y del marketing y todo, que es terrible y suena horrible, pero pues es el mundo en el que vivimos, ¿no? En donde la ciencia, pues una vez más está eh, del lado del más poderoso y en este momento el lado más poderoso es el mundo de la industria del consumo, ¿no? Ujú. Y también aquí nada más como para redondear un poco, es que también la gente es lo que pide. O sea, hemos trabajado mucho con lo que los consumidores quieren, ¿no? En torno a alternativas más verdes, pero la gente sí quiere, se quiere sentir menos culpable, o sea, quiere que al momento de adquirir algo, o sea, no esté siendo responsable del problema, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Quieren eso y al mismo tiempo también quieren productos que duren mucho y que, o sea, que cumplan todo lo que hace el plástico, que me vaya a durar, que sea flexible pero que no contamine, ¿no? Entonces, y eso también, o sea, es necesario porque en la rutina, en el día a día, pues necesitan un paquete con esas características porque ya cumple con una rutina que posiblemente no se vaya a romper por mucho tiempo, ¿no? Porque Sí, sabemos una bien que... cultura de la practicidad, ¿no? O sea, no sí, Exactamente, estamos dispuestos a regresar a las cavernas, así es. la neta, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros hemos encontrado muchos estudios que la gente quiere que se cumplan todo esto, pero que sea, por ejemplo, quiero una bolsita de Puch, sí, que sea de plástico. Ay, pero es que quiero que tenga una asa más fuerte porque si no se me va a romper. Y quiero que pese 1 litro porque si no, no me alcanza. Pero, ¿y cómo la quieres en un empaque más ligero? O sea, no se Sí, y puede, es ¿no? justo, sistema uno, en realidad yo no lo voy a cuestionar, arréglalo tú, marca, o sea, tú nada más dame ajá, algo que parezca que me hace mejor persona y ya, y Exacto. mira, nadie nos cuestionamos nada. sí, Sí, o sea, la y son verdad esas es que cosas sí, que me encantan de trabajar acá, ¿no? Porque, o sea, tú sabes cómo se contradicen y o sea, ahí tienes la posibilidad de ver todos los lados, ¿no? Tú como investigador, o como alguien que hace una ciencia social, llámese en mercadotecnia, sociología, comunicación, o sea, tienes esa parte de poder ver, o sea, tanto lo que el mercado necesita como lo que el consumidor necesita como para poder cuadrar esta Y visión, ¿no? entenderlo, ¿no? O sea, porque sí, muchas veces el consumidor lo pide, no, bueno, forma parte de una cultura de años, ya lo decíamos, de la practicidad, de la comodidad, de otro tipo de búsquedas, ¿no? Ni siquiera Exacto. podemos extender el dedo y juzgar, ¿no? O sea, todo siempre desde la parte social es entender el porqué de esas cosas, ¿no? Y por qué es tan correcto. difícil cambiar un comportamiento, migrar a otro tipo de tecnologías. O sea, yo cuando leí, hay un libro que creo que se llama Marketing Verde, o no me acuerdo cómo se llama, que hablaba de cómo la desaparición del plástico y la llegada de estas bolsas de tela, pues en realidad era más contaminante, Ujú. porque la producción de esas bolsas se daba en otros países. Entonces decían, mi país ya está más libre de emisiones de carbono. Pues sí, compadre, porque te vas a hacer tus Así bolsas de tela a Timbuktu, ¿no? Y allá estás contaminando, ¿no? Sí, Entonces, ese correcto. tipo de contradicciones, de repente, pues nos ponen a pensar, ¿no? Y eso es justo lo que siempre queremos, como ponernos a reflexionar sobre lo que vemos todos los días, lo que hacemos, lo que consumimos. Y en este caso me parece súper relevante el tema, ¿no? Cómo la ciencia nos lleva a ese tipo de puntos y cómo las humanidades de alguna forma tratan de entenderlo, ¿no? Exactamente, o sea, precisamente el lado de las humanidades en la ciencia es darles este sentido de racionalizar lo que estás haciendo, no por progresar, no por avanzar significa que tienes que perder de vista todos estos campos con los que estás entrelazados, que es el cultural, el simbólico,
la visión de cómo vas a producir algo socialmente que tiene implicaciones, ¿no? Cómo vas a mover, por ejemplo, todo este capital a otro país, o sea, si te deslindas, ¿no? Pero también eso es político. Entonces, algo que me queda claro de esta relación entre las ciencias y las humanidades es que las humanidades son como esta parte de, o sea, detente un poco y piénsalo, porque muchas veces se pueden decir Pepe atrocidades. Grillo. Eso exactamente. Sí, Se pueden decir y- atrocidades en nombre de la ciencia. sí, de hecho es un poco el tema con los autos eléctricos, ¿no? De repente llegaron y todo el mundo de no va a desplazar a los autos a combustión, ya no va a haber contaminación en la movilidad. Y bueno, en un paréntesis, para empezar, pues si solo pasamos de autos eléctricos, de autos a combustión, autos eléctricos, al menos en temas de movilidad urbana, vamos a seguir teniendo el mismo problema de tráfico, de accidentes, etcétera, etcétera. Pero hablando del tema de avance científico que representan, es cierto, sí está comprobado que contaminan menos, pero no puedes decir que son 100% libres de contaminación, sobre todo en su producción. ¿A qué me refiero? La mayoría de estos vehículos funcionan con litio, con una batería a base de litio. El litio es un mineral que se extrae de la tierra a través de minas y pues bueno, ese es un problema. La minería es una actividad que es bastante agresiva con el medio ambiente. Y aparte tienes este problema social de que la gran mayoría de las reservas de este material se encuentran en Chile, en Argentina y Sonora. y en Bolivia. Y en Bolivia. Y bueno, también hay una gran cantidad. Sí, también hay, digamos, las principales son esos tres países, Chile, Argentina y Bolivia. Exactamente, ese es el problema, que de repente, ok, va a haber autos eléctricos, pero se va a explotar la tierra de tres países o más, porque pues aquí en México también tenemos este problema de la minería con otros materiales para otros productos, pero de repente no es como que puedas decir, ay, es que los autos eléctricos no causan ningún tipo de repercusión. Sí las causan, tanto de manera ecológica como de manera política o social, depende cómo quieras verla. Entonces, también es de repente voltear a ver todo el panorama, o sea, creo que realmente el problema no está en decir, ay, pues voy a cambiar por mi auto, voy a intentar una opción más ecológica, bolsas de tela. Creo que eso está bien, pero muchas veces sí se tiene que tener esta visión completa, precisamente, que decíamos al principio. No se puede quedar en una cuestión de datos curiosos o de un conocimiento, un comentario. Tiene que ser una cuestión más científica. Tienes que cuestionarte de dónde viene esto y qué impacto va a tener este avance en la sociedad. Muy bien, Ángel. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Les recuerdo redes sociales. En Twitter nos encuentran como @LexiaGlobal. En Instagram nos encuentran como Lexia-Global. En LinkedIn también nos pueden encontrar como Lexia. Twitter es personales, el mío es @pau-cdiz. ¿El tuyo, Fer? Fer-Cuellar con Q en Twitter, donde voy a postearles algunas recomendaciones a propósito del tema. No se lo vayan a perder. Buenísimo. Para que saquen un poquito. Perfecto. Y yo tengo que hacerme Twitter. Pero, sí, porque eso, ya sé que no es generacional de ustedes, Fer tuvo que hacer uno, pero bueno, es parte de la comunicación. Y pues recordarles que estamos cada lunes a las 5 de la tarde compartiéndolos este tipo de temas para platicar, romper el hielo, que tengan algo que contar y sobre todo, como decía Ángel, algo que reflexionar. Nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Gracias, Fer, gracias, Ángel. Gracias, un placer. Ustedes, hasta luego. Ha llegado la hora de irnos. Hasta la próxima.